La computadora y... Sobre una de las computadoras y bueno. No explotó nada, pero bueno. Tuvimos que limpiar todo, acomodar y ya estamos acá de vuelta. Y esperemos que todo siga funcionando. Si lo van a ver en el video de la semana igual. Sí, está todo andando. Lo van a poder ver. Quedó grabado, así que en la semana lo van a poder ver. En el canal de YouTube, el tremendo blooper de Pablo Guillén. Nunca lo vi hacer algo tan rápido como fue levantarse y saber la computadora. Yo lo he visto comer más rápido que eso, pero bueno. Sí. Bueno, pero está todo bien. Estamos, ya está. Bien. Estábamos en París. Estábamos en París rumbo a Holiday on Ice, sí. ¿no? Bueno, el tema es que llegué, iba por ahí, ¿no? Que llegué y que me encontré con este señor que no hablaba español, que era mi tutor. Pero bueno, todo fue maravillosamente bien y mejor todavía porque en 3 meses aprendí todavía a hablar mucho más de francés. Mejor, claro. ¿Te agarró un poquito de susto? No. O sea, cuando llegás así, no era lo que te habían dicho. No, susto no. Fue como, yo soy de enojarme y quejarme de todas las cosas que no me cumplen, pero no me quejé de nada porque el tipo fue un señor maravilloso, o sea, pero bueno, me sentí como estafada en eso. Me dijeron una mujer de mediana edad que habla español y me encuentro con un señor de canoso que... No se vestía de mujer el señor. No te asustaste en ningún momento tampoco. No, por esta situación. Claro, porque vos decís... No, para nada, el hombre era maravilloso, aparte estaba a mi disposición. Me cuidaba un montón, se ocupaba de mí y, no sé cómo tiene que hacerlo un tutor, pero fue una maravilla. Y yo ya llevaba en mente cosas que quería hacer en Francia, en París, en los alrededores de París, como visitar los castillos del río Loire, el castillo de la Bella Durmiente del Bosque, ir a los museos que yo quería ir. Y el hombre yo primero estaba en un hotel súper lujoso. Que para mí era una cosa que nunca había visto en mi vida, ¿no? Los primeros 15 días estuve en ese lugar. Y el hombre cada día me preguntaba, María, y bueno, ¿qué quería hacer al otro día, no? Y yo le decía, bueno, mañana quiero ir al museo tal, o quiero ir a conocer el Château de la Belle au Bois dormant, de la Bella Durmiente del Bosque. Y él me llevaba. ¿De dónde sacabas todo eso de acá? Y había leído bastante y además había tenido charlas con Pepita para mejorar mi francés y también con otra profesora de francés de ¿Y ella te aconsejó a qué lugares podrías ir y eso? Sí, aparte leía mucho yo, entonces ya sabía que, bueno, no había internet, no podías fijarte en internet que hay en París, ¿no? O el plan, ni siquiera el mapita. Porque... No fue una piedra en el camino que no haya internet. Igual te... Sí, eso fue así durante mucho tiempo y durante muchos viajes que ahora es muy fácil organizarlos y que yo cuando me pongo así en retrospectiva a ver cómo lo hacíamos antes y bueno, y digo, era complicado pero lo hacíamos igual, ¿no? O sea, buscar información a través de la biblioteca, fundamental la biblioteca, libros de la biblioteca popular, de suplementos de viaje de los distintos diarios que todos los domingos sacaban suplementos, quizás más completos que ahora con otro tipo de información. Bueno, en ese viaje yo tenía todo pagado, pasaje, todo incluido, pero por ejemplo en viajes posteriores que había que comprar pasaje tampoco había internet y ahora compras un vuelo en la computadora. Por el teléfono. Sí, en ese entonces tenías que buscar un lugar donde ir a comprarlo y a veces tampoco había en San Pedro, o sea, tenías que ir a Buenos Aires, buscar un agente de viaje, averiguar precios en varias agencias y comprar un papelito, o sea, no es que compraba un boleto electrónico, no existía eso, comprabas una especie de chequera con los pasajes y ibas al aeropuerto y te cortaban como un cheque, ¿no? Por cada vuelo, o sea, era una cosa completamente de museo, si te la pones a ver ahora, ¿no? De Volver al Futuro, digamos, Sí. Bueno, ¿y cómo fue el que fuiste a bailar, a actuar? Bueno, ahí estuve ese tiempo ahí en Francia y ahí tuve la oportunidad de patinar sobre hielo, porque en Europa el patinaje sobre hielo es algo de muchos años, ¿no? Y muy difundido. Entonces, como me encantó. Patinar sobre hielo para alguien que patina sobre las ruedas, sobre el piso sólido, tenés que hacer un montón de fuerza para despegar del piso, para hacer un salto, para revollar una pata. Cuando te pones los patines de hielo, vuelan sobre el hielo, o sea, es una cuchillita finita que se desliza por el hielo. Y claro, cuando vos le aplicás a esa cuchillita finita la fuerza que le aplicás a un patín de rueda, en vez de dar una vuelta en el aire, das 2. Con la misma fuerza, con el mismo envión. Entonces, claro, ya ibas recontra entrenada. Me pusieron las alas, viste, en los pies ahí. En la mente también. Y entonces me compré los patines de hielo. Y cuando volví a Argentina, seguí estudiando canto con una profesora en Buenos Aires y le conté que había estado en Francia, que patinaba sobre el hielo. Y me decía, acá a la vuelta, esto era en el barrio Belgrano, acaban de abrir una pista de hielo. Me fui inmediatamente y ahí empecé a patinar. Y en esa pista conocí a un señor inglés que se había quedado a vivir en Buenos Aires, que era profesional del patinaje sobre hielo,
pero que por su estructura física, por su contextura, que era petizo y gordito, nunca había podido entrar a trabajar en Holiday on Ice, pero era un fanático de Holiday on Ice y se sabía todas las coreografías, todos los pasos y todo lo que había que hacer si vos querías entrar. Y él notó que yo tenía cierta gracia en el patinaje, era re tosca todavía, me faltaba aprender un montón de técnica, y él me dijo que si yo quería entrar a Holiday on Ice, él me podía ayudar a prepararme para entrar. ¡Qué bueno! Entonces yo le dije, pero ¿y cómo se entra a Holiday on Ice? Porque yo cuando era chiquita iba a ver los festivales y yo le decía a mis papás, yo quiero estar ahí. Sí. Pero era como un sueño de esos que vos, irrealizable, inalcanzable, ¿no? Y el hombre me dijo, bueno, había que escribir una carta a la compañía, son compañías europeas, son muy serias, te contestan la carta. O sea, al cabo, carta de correo, no internet, no había mail. Entonces al cabo de un tiempo te llega un sobre en inglés donde te dice que la audición de rehearsal va a ser el 18 de enero, me acuerdo, no me acuerdo qué año, ¿verdad? Pero pasaron tanto demasiado, tiempo. ya está todo lo que te está acordando. Pero me acuerdo que fue el 18 de enero. Entonces yo me preparé desde ese momento durante todo el año, día tras día, y sobre todo los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, sin descanso, durante un montón de horas, todo lo que me decían en la pista de patinaje donde iba este profesor, que además era no me trataba con buen corazón, no era condescendiente conmigo para nada, o sea, yo tenía que adelgazar, ponerle 3, 4 kilos, porque para lo que pedía Holiday on Ice yo tenía unos kilos de más, o sea, medía unos 59 y tenía que pesar el máximo 49, suponete que pesaba 51, tenía que pesar de 49 para abajo. Y entré con 47 kilos, pero era muy exigente en eso y todo el tiempo me estaba como estafando con cosas o haciéndome... Me provocaba daño porque me decía, mira, yo me como un alfajor y vos no podés, por ejemplo, ¿no? Un turro. Y entonces me pesaban ahí en la pista de patinaje y en la balanza le movían la aguja para que yo no bajara de peso. Entonces yo me daba cuenta que yo bajaba, pero llegaba a la pista y siempre... Igual esto del peso es horrible, o sea, es una cuestión horrible, pero que a mí me permitió entrar. O sea, ojalá que nadie tenga que pasar por esas situaciones, ¿no? Y además, bueno, tuve que aprender giro, las 10 frenadas reglamentarias del patinaje sobre hielo, yo sabía una sola, suponete. Y toda velocidad rápido, porque esos espectáculos van muy rápido y te frenan en el público encima levantando como espumita de hielo y cosas así. Bueno, había que hacerlo así. Y bueno, la cuestión es que creo que vine el 24 de diciembre a San Pedro, a dedo de Buenos Aires, porque no había micros a pasar la Navidad, suponete acá, y el 25 ya me volví para seguir patinando, o sea, una cosa así, o sea... Full. El 18 de enero doy la prueba y ellos en Holiday on Ice son re exigentes, ¿no? Esas compañías te hacen una planilla y te ponen, por ejemplo, la caracterización de tu cara. Y eso puede ir en inglés desde beautiful hasta ugly, que significa fea. O sea, vos podés ser feo y te lo ponen con una cruz. O sea, por ejemplo, yo era pretty, ¿no? O sea, bonita. O sea, no daba ni para beautiful y por suerte para ugly tampoco, pero estaba desde el medio un poquito para arriba. Ahí te enteraste que dabas para pretty. Soy pretty. Y, o era. Hola, soy pretty Taurizano, mucho gusto. Bueno, la cuestión es que aprobé todo. O sea, fuimos un grupito de Argentina, eran casi todos chicos, éramos como 4 varones y 2 chicas, y la única persona que entró, que aprobó todos los requisitos, fui yo. Pero no entré, porque no había vacantes. Entonces me aprobé todo y me dicen, bueno, congratulations, todo bien, pero ahora no necesitamos... Gracias por venir. No necesitamos a nadie. Ay, no te puedo creer. Entonces, igual todos mis compañeros y mi profesor, este señor, querían festejar. Y yo tenía una gana de llorar y de comerme todo. Claro, sí. que cuando salimos era en el Luna Park la prueba, porque el Holiday on Ice era ahí te tomaban la prueba. Que cuando salimos de ahí agarré calle Corrientes y me fui a comer una malteada con ravioles, o sea, después tenía una decompostura infernal. Pero bueno, o sea... Bueno, pudo haber sido peor, capaz que iba y te comprabas un rifle y empezabas... No, bueno. En un edificio... Bueno, pero pasaron 2 semanas y me llaman por teléfono. Terminó como es la actuación en Buenos Aires y seguía San Pablo en la gira. Entonces sigue San Pablo y en San Pablo una se quebró, la otra se enfermó, la otra se quiso ir. Unas patinadoras de ahí toman audiciones en San Pablo. En San Pablo no encontraron a nadie. Entonces me llaman por teléfono a Buenos Aires para decirme que si me puedo ir a San Pablo a integrarme a la compañía, que había una vacante. A todo esto vos estabas con el helado, mirando una película, comiendo cucharadas. No, todavía no había engordado lo suficiente, o sea que todavía podía entrar. Atiende mi hermana el teléfono, que justo se había mudado a Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires. Yo había salido a hacer un mandado. Y entro, y mi hermana estaba con el teléfono de tubo, nada de celular, riéndose a carcajadas y me dice, es un colombiano que dice que te llama de Holiday on Ice.
Como si fuera Tangalanga el que hubiera llamado, pero no. Claro, porque pusieron a un colombiano que hablaba español para llamarme, ¿no? Entonces mi hermana me pasó el teléfono y era verdad. Era un domingo y yo el martes tenía que estar en San Pablo. Entonces, yo tenía todavía la autorización de por vida que me habían hecho mis padres cuando fui a Francia para viajar al exterior, porque yo todavía no tenía 21, no era mayor, era menor de 21, era bastante menor. Tenía la autorización, no tenía la plata para el pasaje, entonces lo llamé a mi papá y le dije, mira papi, si vos me comprás el pasaje, me lo reintegran, porque ellos, apenas yo llegaba a San Pablo me daban la plata del pasaje. Claro. Pero no me lo podían comprar desde allá en ese momento, porque no había internet, ¿no? Bueno, y todo salió redondo. O sea, me compramos un pasaje, me fui a San Pablo y encaré la gira con Holiday on Ice por América del Sur. Y qué bárbaro. Pero es de película, ¿o no? Y sí. La verdad que estás contando de una película, porque sí, la verdad que sí. Es de película y a veces, qué sé yo, te pones a contarle estas historias a la gente y la gente cree que somos mentirosos, porque, o sea, no sé, pero yo lo que digo, bueno, son muchos años de vida. Son situaciones puntuales en momentos muy puntuales, o sea, tenías que estar ahí en ese momento y estabas vos. Sí. Estaba otro, capaz que le tocaba a otro. Claro, eso nos pasa a muchos, ¿no? O sea, a uno menos que a otro, porque... No, yo igual ese año ya era como que había descartado. Yo estaba dando clases de patinaje sobre hielo después en unas pistas en Buenos Aires y había descartado porque, bueno, ya me había desilusionado, ya me había repuesto de la desilusión. Pero bueno, o sea... ¿Pudiste volver a enrostrarle a todos los que dijeron que no ibas a llegar? A decirle... A mis compañeros ¿de quién decís? Lo que dijeron que cuando vos te querías anotar lo de Francia. No, me ayudaron un montón después los chicos. No. Bueno, me ayudaron durante el concurso. Nunca. No, hice la presentación a la escuela normal. No, re buena onda. La escenografía era una escenografía bastante monumental, muy grande. Y todos los años de primero a quinto de la secundaria estuvieron cortando papelitos para hacer un collage estilo Braque, que se le ocurrió al profesor Rivas, que era el profesor de actividades plásticas de esa época. Y no, todos ayudaron. Incluso... fuimos a probar el escenario que a mí me tocó en Rosario, porque era la ciudad así grande más cercana de San Pedro, y mi papá me llevó con una camioneta del padre de un compañero, compañeras mías fueron a ayudarme, o sea, fuimos a probar escenario antes, que eso no lo hizo nadie. También eso me ayudó un montón a mí, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que bueno, ves, también por ahí mis viejos también eran como condescendientes, claro. Y se copaban, ¿no? Con esto. ¿Y cuándo fue el punto final de toda esa historia? Porque... Todavía no. No, bueno, el punto y aparte. O ya me ves como una vedette retirada. No, el punto y aparte, te cambia ahí el punto y aparte. No, fue cambiando o sea, las actividades fueron llevando una a la otra y fueron cambiando. Porque, bueno, ponele que fue la época de Holiday on Ice, después yo empecé a viajar de otra manera, pero bueno, como estuve estudiando teatro, canto, danzas, haciendo expresión corporal y un montón de actividades. ¿Qué? 28, 29 horas por día hacías todo Sí, eso. yo sabés que tenía un cronograma con un imán en la heladera y los días tenían que tener 36 horas para que yo pudiera hacer todo lo que quería hacer cuando estaba en Buenos Aires y además viajar en colectivo, que era lo que me frustraba en Buenos Aires, porque yo decía, bueno, de tal hora a tal hora voy a esta profesora de danza y de tal hora voy a esta, pero no podía porque en el medio tenía 40 minutos de colectivo y eso me re frustraba porque, o sea, todo quedaba en otro barrio, ¿no? Así que algunas cosas tuve que ir descartando. Entonces, bueno, iba como tachando de la lista, dejando para después algunas cosas, pero eso me sirvió para que en otros viajes de otro estilo yo pueda, por ejemplo, dar clases o talleres en escuelitas donde he trabajado, ¿no? Viajando por el mundo. Y también me sirvió para mejorar mi capacidad de hablar distintos idiomas. Yo ya sabía francés, pero trabajando en Holiday on Ice tuve que mejorar mucho el inglés, porque toda la compañía se manejaba en inglés. Y eso me sirvió para después poder enseñar inglés y francés en distintos países del mundo. Y en esos países del mundo aprendí a hablar las lenguas de esos países del mundo. Entonces después terminé enseñando esos otros idiomas en otros países. ¿Cuántos idiomas hablas? Un montón. Es que siempre digo que me da vergüenza decir, porque son más o menos 10, pero no bien. Sí, 10 idiomas. Pero eso quiere decir que yo puedo llegar a un país y manejarme en ese país, y no leer una obra literaria. O sea, por ejemplo, yo hablo griego y doy clases de griego básico, pero no puedo leer a Nikos Kazantzakis en griego. O sea, hay una diferencia muy grande. O puedo hablar árabe, pero no tengo muchas nociones teóricas de cómo se construye una frase en árabe ni de los acentos. Tengo un montón de faltas de ortografía.
pero puedo llegar a un país árabe y hablar en árabe con la gente. Nos suele pasar con el inglés a muchos que a lo mejor no hablan muy fluido, pero lo entendemos de las películas, de un montón de cosas. Y podemos armar alguna frase. Por ahí cazamos algo, pero nada más que vos con más idiomas, digamos, una cosa así. Claro. ¿Y tu carrera de magisterio la pudiste terminar? Sí, la terminé acá en San Pedro. Y ahí lo primero que hice fue irme a trabajar a una comunidad mapuche que se llama Lago Rosario, que queda cerca de Trevelin, en el sur, cerca de Esquel. O sea, en realidad me fui de campamento a la Patagonia con mi hijo Farid, que ya tenía 1 año, y una amiga y sus 2 hijos. Y en el viaje, caminando los senderos del Parque Nacional Los Alerces, conocimos a un maestro de Trevelin, y yo le dije que yo me quería anotar para trabajar en alguna escuelita del sur, y elegí 3. Y él me anotó, y apenas llegamos a San Pedro no pasó ni una semana que él me dijo que tenían una vacante en una escuelita de allá, y entonces me fui para allá, en el año 90, y ya estaba embarazada de mi segundo hijo, que terminó naciendo en San Pedro, porque bueno, vino a nacer acá, pero o sea, estuve embarazada allá, en el sur. Era un pueblito... ¿Y cuánto estuviste ahí? Un ciclo lectivo, y antes de que termine el ciclo lectivo me vine para acá, a fines de agosto, y mi hijo nació el 14 de septiembre. Claro. El pueblito, el Estado en esas escuelas así te da la casa para vivir. Las escuelitas... Lo sigue haciendo, ¿no? Supongo que sí. En la Patagonia hay muchos lugares donde te... había una cuadra, en esa cuadra había 8 casas de material de cada lado de la cuadra, y había 2 casas para los maestros, una para la enfermera, que era como la Cruz Roja, como una salita de salud, una para el policía, una que era el registro civil, donde venía como alguien del registro civil a cazar y a anotar los nacimientos del mes, venía una vez por mes, y al lado de mi casa vivía la machi, que era como la bruja, pero no es la bruja, es la curandera, como la cacica, digamos, de toda la comunidad, y la gente de la comunidad vivía en otros ranchitos así más esparcidos en la montaña. Cuento. Sí. Es muy lindo el lugar. Yo volví 4 años después y ya había crecido bastante. En esa época no había luz, no había gas, nos manejábamos con velas y con leña. En la casa tenía, por ejemplo, 2 salamandras, la cocina también a leña, y el agua de la cocina, que se prendía durante todo el día, calentaba un tanque que era para la ducha. O sea, iba un caño hacia arriba de la cocina, después salía en perpendicular y calentaba como un termotanque, pero como una calderita, claro, ¿no? Sí. Y tenía una habitación de más que yo la usaba de heladera para mantener alimentos frescos, porque era muy frío el lugar. Claro. Y yo quería quedarme, pero las matronas de ahí del lugar me decían que si tenía un parto problemático a lo mejor no lo podía tener a mi bebé allá, y entonces me vine para la civilización. Y para llegar ahí había que caminar desde el cruce donde te dejaba el colectivo 9 kilómetros, era un caminito de montaña. Y la primera vez lo hice con Farid, con mi hijo que tenía 1 año y medio, y una valija, ¿no? Y las puertas no tenían llave, las ventanas, los postigos de las ventanas no tenían ni siquiera la falleba de la cerradura. Así que a la noche había que cerrar los postigos si uno quería, y ponerle piedras, porque si no con el viento se abrían. Pero nadie jamás iba a abrir la puerta de la casa de un maestro. No, más que nada por ahí para los animales, pero no para... Sí, pero por ejemplo la llave no era necesario ni peligroso, porque nos decían que a los maestros siempre los respetaban un montón, en general la gente que vivía ahí. Sí, y tampoco llegaba ningún auto ahí. Había un solo auto en el pueblo, que era el de Velasco, que era el del almacén de ramos generales. Entonces, el único auto era un auto desvencijado, de esos grandes, tipo nave, que no sé qué marca era, tipo un Dodge o un Chevrolet de esos antiguos, ¿no? Y cada vez que escuchábamos un ruido de motor distinto al auto de Velasco, todos estábamos con la cabeza mirando por la ventana, porque seguro alguien que se equivocó, porque, o sea, nadie llegaba ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, yo sé que ahora, nosotros en esa época... con las maestras que había una maestra de educación física, una de plástica y la directora, éramos 4 en total. Organizamos una cooperativa con las tejedoras mapuches, que se competían mucho entre ellas, y siempre vendía una sola cuando iban a Esquel a vender los tejidos, porque les iban a regatear, y entonces siempre a la que lograban regatear más le compraban todo barato y las otras no vendían nada. Claro. Entonces con las maestras las convencimos de que nadie tenía que regatear, y que todas tenían que vender al mismo precio, o sea, que pusieran precios fijos y que así todas iban a vender, y que organizándose de esa forma podían dejar una parte del dinero que recaudaban en una alcancía
y después de todo el año con la plata de esa alcancía se compró un tanque de gasoil para generar luz eléctrica, o sea, se hizo toda la instalación y ese pueblito empezó a tener luz eléctrica de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ajá. Y bueno, fue una cosa así maravillosa porque nunca habían tenido. O sea, a las 6 de la tarde, la primera vez fue una fiesta. ¿Viste? Se encendió el motor. ¿Costó hacer entender eso que... Sí, llevó bastante tiempo. Pero bueno, había una maestra que hacía más tiempo que yo que estaba, ¿no? Que tenía más confianza y que era la que más le creía, ¿no? Porque como que ya la veían más incorporada a la comunidad. Sí. Y ahora yo sé, porque pregunté hace unos años, que ahí tienen luz, ahora ya todo el día, y hasta internet tienen también. ¿Estás en contacto, digamos, entonces? Sí, no constantemente, pero... No, bueno, pero te quiero decir... ¿Tenés una idea de qué fue de la vida de toda esa gente? Sí, porque tengo contacto con el maestro que había encontrado en la Patagonia esa vez y con algunas maestras de allá. ¿Y ellos siguen estando ahí? Sí, una maestra sola sigue estando de las que yo conocí. Que eran 2 mellizas de Córdoba y únicas hijas y las 2 se fueron a trabajar re lejos de la casa. Bueno, mira quién habla. Claro, pero era como raro porque eran solamente las 2 y siempre decían ellas que, bueno, pobres sus padres, ¿no? Que nacieron en Córdoba y se fueron, no sé, una a La Quiaca y la otra a Lago Rosario. Claro. Y lo único que no mejoró es el tema del transporte, que sigue dejando todavía 9 kilómetros y 2 veces por semana nada más. Pero todo lo demás, ya está más. Fue evolucionando. Bueno, eso fue, ¿cuántos años tenías? Y eso fue en el 90, yo tenía 24. ¿Y tu llegada después al canal, a qué edad fue? Y yo ya había llegado al canal. Llegué, me fui, porque yo era así, o sea, yo empecé en el canal. Eso fue uno de los que vos me habías contado, que pedías permiso para irte y te ibas. En el 87 empecé en el canal, suponete, o en el 88. Esto que te estoy contando fue en el 90. Y volví en el 91, estuve en el canal de nuevo, en el 90, bueno, no sé, y estaba en el 93, en el 94, a veces, temporadas, en el 95 fue Cara Sucia, bueno, en el 94, o sea que temporadas estaba. ¿Eso después fue algo planeado tuyo, lo del programa? ¿O Cara Sucia? Sí, me encantó la idea y se la planteé a un grupo de compañeros de trabajo y formamos también una cooperativa de 5, que eran eran Fernando Morón, eran un poco los que tenían Neo, ¿te acordás? Neo, Imagen y Sonido, pero estaban Fernando Morón, Leonardo Uteda, no sé si eran Aldo o Dani o los dos, y yo, creo que éramos nosotros, pero también había una prima mía, María Isabel Rotundo, que hacía los títulos, con cartulina y papel de colores y fibrones. Yo algo me acuerdo de eso. Yo no sé si fue en ese programa, pero me acuerdo de una vez saliendo de la escuela 6, el programa estaba a la tarde. Sí. ¿No? Sí. Que de 7 a 8, de 6 a 7, una hora, 7 a 8 creo. Una vez bajó un muchacho disfrazado de superhéroe por una cornisa, ¿puede ser que hicieron bajar? No, pero eso es otro programa, debe ser otro. Ese fue antes, creo, ese puede ser Naranjitas, que fue otro programa infantil que hubo antes. Razón. Bueno, pues la cuestión es que... Pero fue unos años antes. Fue a la salida de la escuela primaria, por ahí no sé si estaba vestido de Spider-Man o de Superman. Y calculá que un tipo bajando por la cornisa de un edificio con un vestido de superhéroe, fue como así. La locura total. Estaba King Kong allá arriba, ¿viste? Todos los chicos ahí. Pero yo pensaba que era de tu programa. No, creo que debe haber sido el que hicieron antes, ¿no? Naranjitas, o antes también hubo otro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Porque hubo 3. Yo me acuerdo de tuyo y Naranjitas, ahora que lo mencionaste, sí me acuerdo. Sí, que fue antes. ¿Cómo es? A mí me dijeron que tu camarógrafo no le tenía mucha paciencia a los chicos. No. No le tenía paciencia, no les tiene todavía. Siempre nos reímos de eso. Que rezongaba que estaba podrido. Sí, pero pasa que también... le andaban los chicos por entre medio. Sí, ¿no? Sácamelos, me decía. Sí, me miraba y me decía, qué lindo los chicos, María, sácamelos, me decía. Sí. Quería irse rápido siempre. Entonces cada semana grabábamos un videoclip, agarrábamos una canción y yo hacía una coreografía que, la hacía con los chicos, se editaba el videoclip y después el viernes tenía que ir iban a bailarlo al estudio y por votación por teléfono ganaba un grupo de los que bailaban. Y cuando hacíamos esas coreografías no era tan rápido, o sea que vos le decías a los chicos, bueno, háganme este pasito y lo hacían de una. O sea, había que practicar un cachito. Y él siempre estaba apurado, o sea, siempre decía, bueno, ya está, a ver, otro pasito. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, María, siempre lo mismo, me decía, siempre el mismo pasito, cambiamos el pasito. Pero no, siempre quería terminar rápido, pero lo hacía bien, igual su trabajo. ¿Cuánto duró el programa? ¿Cuánto estuviste? Un año.
Sí, después al año siguiente lo quisimos hacer de nuevo, pero no funcionó y lo hicimos más cortito, menos de un año. A mí me contaron que grababan cumpleaños, iban a los cumpleaños. Hacíamos de todo. Un montón de cosas, pero pero para los chicos era a mí me parece que era genial. A mí me parece que fue más o menos para la época de la ola está de fiesta o algo así, tenían un espejo no sé donde qué es lo de Flavia Palmiero. No la conocíamos a Flavia Palmiero. No, con la única que me llegaron a comparar fue con la Flaca Escopeta. Creo que por el corte de pelo, que tenía como el pelo carrello así, tipo parecido. Mafalda. Sí. Pero fue una idea nuestra, o sea, no mirábamos en el espejo de nadie. Mirá, los lunes aparecía una vieja que se llamaba Doña Esmeralda, que relataba cuentos sentada en un sillón, como una buena viejita abuelita con voz de vieja y pausa de vieja y maquillada de vieja. Era yo, pero no se notaba que era yo, porque estaba toda arrugada, con el pelo cano, blanco, vestida de vieja y relatando y narrando cuentos, pero sin leerlos, ¿no? Realmente narrándolo, contándolo. Los martes íbamos a... no me acuerdo si eran los cumpleaños, porque había un día íbamos a una escuela, sacábamos de una producción terrible. De todos los números de escuelas de San Pedro, íbamos a todas las escuelas de todo el partido de San Pedro, que yo al Descanso, a Veladrich, a Moneta, todas las escuelas, pero sacábamos todas las semanas un número y íbamos al número que salía según esa escuela. Otro día hacíamos la cocina que camina, que era un concurso que íbamos a cocinar a la casa de los chicos, porque a los chicos les encanta cocinar, ¿viste? A usar las cosas. Jugar más que nada que cocinan y todo eso. Entonces nos invitaban a su casa a cocinar. Eso era una vez a la semana. Y al cabo de un mes, la gente votaba, creo, la mejor receta, o hacíamos un sorteo, y el ganador se llevaba un muñeco enorme de regalo. Otro era a tomar la leche. Entonces nos invitabas a tomar la leche a tu casa con tus amigos y nos mostrabas tus juguetes, tus mascotas, tu familia, lo que vos quisieras de tu casa. Viste que los nenes... te caía el canal a casa, tocaba. Claro, pero vos te anotabas. Como un reality era, claro. Nosotros sacamos, a ver quién había una caja que decía tomar la leche, otra la cocina que camina. Y vos te anotabas para cada uno. Los miércoles también hacíamos en vivo, jugaban a Super Mario. Entonces, mientras estábamos en el estudio, porque había actividades fuera del estudio y en el estudio. En el estudio, en el transcurso del programa, se jugaba Super Mario. Y eso lo iban mechando con la imagen de pantalla y salía Super Mario y se iba viendo quién iba haciendo más puntaje. Ajá. Otro día, por ejemplo, se hacía un concurso de tejidos con el mismo número de agujas y la cantidad de lana. Había una hilera de nenes atrás de... Ponele que estaba toda la presentación del estudio y atrás una hilera de sillas y todos nenes tejiendo durante la hora que duraba el programa a ver quién hacía más vueltas. Entonces era una imagen fenomenal. Y el viernes era el concurso del videoclip. Y si nos invitaban a los cumpleaños, bueno, cuando podíamos íbamos también. Pero bueno, era una producción muy, muy rica y con muchos exteriores. De solo escucharte, yo creo que si hoy se quiere hacer esto, no podemos. ¿Por qué? No, digo, por toda esa producción... Éramos 5 y lo que hacíamos era juntar publicidad. Parte de la publicidad la hacíamos en canje y para premios y bueno, y el resto lo repartíamos en partes exactamente iguales entre los 5. Pero bueno, por ejemplo, había... negocios que hacían, las publicidades las grababan los chicos también, o sea, eran los protagonistas de las publicidades. Ajá. Pero por ejemplo, una publicidad, no sé si se puede dar chivo acá, en una forrajería, ¿no? Entonces, ¿qué te puede dar de canje una forrajería para un programa infantil? Imagínense, usen la imaginación. Un pollito. 10 pollitos para cara sucia. ¿Qué hacemos con los pollitos? Repartimos 10 pollitos entre 10 pibes que se anotaron para criar un pollito. Durante un mes, esos nenes criaron el pollito. Y al cabo de un mes nos juntamos en un club, creo que fue, no sé si Paraná o Mitre, a pesar los pollitos. Y el pollito que pesaba más se ganaba el premio. Claro. Un vivero, una petuña para cada uno. Había que cuidar la plantita. Y cosas así, o sea, buscábamos canjes y los convertíamos en un concurso para los pibes, ¿no? Y... No, era... Qué lindo, bárbaro. Podríamos hacer un concurso a ver quién come la pizza de mecos más. Yo voy a comer ahora porque ya me está dando hambre tanta labia. Pero Pablo gana, lejos. Sí, ¿no? Lejos. Si la competencia es contra Pablo. Sí. El que le gana a Pablo comiendo. Pero claro, Pablo no está, claro. Así que cuando venga Mecos va a estar la cajita sola de Mecos. Bueno, aprovecho para mandarle saludos a la gente de Mecos. Teléfonos, hacemos un pequeño break. Sí, teléfono 422-251 el fijo, sino celular
15 55 90 50. También a la gente de Grizzly, bebidas, delivery, en Salta y Obligado, ¿Tenés el teléfono machete? 55 94 80. Tenés machete, no Sí, va. pueden Nada, pedir no. cualquier cosa ahí y el turco les manda una motito con lo que quieran, hielo, bebidas, Con lo que golosinas, quiera, no. todo. Ah, bueno. Sí. Bueno, está bien. Bueno, Yo me quedaría hablando esta mañana con esta Sí, mujer porque una tiene cosa de tantas un libro, anécdotas una y Wikipedia tanta del- cosa para contar. No, una y Wikipedia. llegamos a cuánto, 24 años. A los Sí. 24. Mira todo lo que Claro. nos falta. No, todavía. ya, Todos ya los pasamos porque si viajes. pasamos por Cara Sucia ya pasamos los 24. No, bueno, pero falta todo el viaje en bicicleta, falta... Bueno, ahí en Caras de época de Cara Sucia, mi hijo más chico tenía 4 años. Y un día me dijo con su voz de pito que tenía en esa época, yo quiero ver indios, pero de verdad. ¡Oh, mi vida! Entonces yo le dije, sí, esa historia siempre la contábamos porque fue muy gracioso, porque yo le dije, bueno, quiere ver indios, pero claro, el ¿Pero de abuelito... dónde saco que quiere ver indios de verdad? Porque el abuelo, el papá del papá, tenía un montón de esos muñequitos que eran indios y soldados, Sí. y entonces hacían unas batallas campales ahí en el terreno de los abuelos, y el abuelo le contaba unas historias fascinantes de los indios con las plumas en la cabeza, semidesnudos, y el abuelo de mis hijos, el papá del papá, era brasilero, o sea que tenía bastante idea de lo que eran los indios de verdad de la Amazonia, porque seguramente los habría estudiado en la escuela o le habrían hablado, ¿no? Así que bueno, le hablaba a esos indios de verdad, y Martín quería ver indios de verdad. Entonces yo le dije, mirá, si yo puedo ahorrar y conseguimos dónde, porque claro, no había internet, recuerdo, ¿no? O sea, ¿cómo averiguás dónde están los indios de verdad? Que Te tienen... compro un indio, dijo. No, la llevé a ver indios de verdad. O sea, organicé una excursión a la Amazonia con todos los recursos a los que podíamos recurrir en ese momento, otra vez la biblioteca, los suplementos de turismo, folleto, información de donde fuera, Todo ¿no? lo que sea Casi todo era información. gráfico, porque bueno, casi todo en papel. Y bueno, fuimos a conocer indios de verdad y ese fue nuestro primer viaje largo Con los dos niños. con los dos niños, sí. Ajá. Yo sola con los dos hijos, de 5 y 7 años más o menos, o 4 y 6. Bueno, no fue tan fácil llegar, pero al cabo de un año pudimos conseguir todo para llegar a estar con una comunidad y agua en la Amazonia entre peruana y colombiana, en una zona de una reserva y agua, con permiso para estar ahí durante unos días. ¿Qué dijo cuando había los indios? No, lo contaba justamente anoche en una cena que tuvimos entre amigos, que todavía le quedó grabada la imagen y el sonido en la cabeza porque nos llevaron era un afluente del Amazonas que se llama Sinchicuy, que es muy finito, muy chiquitito, que se va metiendo en la selva. Y él dice, que lo contaba anoche él mismo, que le quedó regrabada la imagen de estar sentado en ese botecito y cuando el botecito pega la vuelta, la curva en el río, la vegetación le tapaba lo que había detrás de la arboleda esa de la selva, pero él escuchaba tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, porque los indios ya sabían que nosotros íbamos a ir porque íbamos con un ex indio, digamos, o sea, indio que vivía en un pueblito más civilizado y hablaba español, que era nuestro Que era como traductor, un nexo, recibimiento. y ellos nos estaban esperando tocando los tambores en la costa. Entonces cuando el botecito quedó pega grabado, la vuelta, claro, él lo primero que escuchó fueron los tambores, ¿no? Y le quedó ese sonido en la cabeza para toda la vida. Fuiste vos con tus dos chicos. Sí. Nada más. Nada más, y el señor Y el contacto que conseguimos a través de otro amigo que conocimos en Iquitos, en Perú, y bueno, o sea, fue toda una secuencia de contactos para poder llegar y para que nos dieran permiso para llegar ahí. Porque no puede ir cualquiera a llevar una peste de acá, ahí, ¿no? Son gente que son muy sana y que viven en la naturaleza. Y bueno, y después la vida de ellos, fascinante, o sea, estaban ahí con sus tipo faldas hechas de fibra de plantas, con... ¿Los hicieron vestir a ustedes también igual o No, ustedes no, conservaron? nosotros nos quedamos vestidos como estábamos, pero bueno, lo único que, por ejemplo, ellos tienen la costumbre de que al lado de cada hamaca de hombre adulto o mujer adulta duerme uno de cada sexo, ¿no? Entonces a toda costa me querían empujar a mí a que dormiera al lado de la hamaca de, no me acuerdo, se llamaba Macueca o Cueca o Cuecana, algo así se llamaba, y me decían hombre, mujer, mujer, hombre, y yo le decía, no, pero yo mujer, niños, ¿no? Claro, no. ¿Y qué pasó al final? No, yo dormí con Farid y Martín, con mis hijos, no. se Bueno, puso ellos no ningún durmieron indio. en toda la noche porque nos habían sacado a hacer una excursión nocturna y nos mostraron unas tarántulas en los bananos que salen a comer de noche y después estaban como... Las así. cocinan ahí, ¿no? No comimos tarántulas. No, pero te quiero decir, No sé tienen si las como comen. costumbre las cazan y las comen, ¿o no? No sé, eso no vimos, que comí, no sé si las comen. Comimos piraña frita, sí, eso sí, que hay un montón y son riquísimas, y mono, que bueno, había que cazar algo y fue un mono.
Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, hacemos un pequeño cortecito, lo recibimos a Pablo de vuelta y seguimos con más María Teresa Cano, Pan de Mañana.